Gracias le doy al Señor porque a través de toda su palabra, desde el Antiguo Testamento nos muestra que Jesús es el Cristo y se cumple en el Nuevo Testamento que ese Cristo vino y que va a venir por segunda vez. Pues ahora, como el Antiguo Testamento nos muestra que Él es el Cristo, vamos a trabajar hoy sobre el libro de Ezequiel. Vamos a ver el libro de Ezequiel. Gloria a Dios. Y el tema será visión de los huesos secos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a leer Ezequiel 37, verso 1. Ezequiel 37, verso 1 al 14. Tema, visión de los huesos secos. Repite Ezequiel, ¿qué? Ezequiel 37, verso 1 hasta el verso 14. Ezequiel 37, verso 1 hasta el verso 14. Amén. 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 Y leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos secos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios del cielo. Ayúdame, Señor, a hablar, Señor, de tu palabra, Señor. Señor, así como dijo el apóstol Pablo, mi Dios del cielo. Ayúdame, Señor, a poder hablar de tu palabra y no, Señor, hablar otra cosa, mi Dios, ni otro evangelio diferente, mi Dios del cielo. Te doy gracias, mi Dios del cielo. Como dice tu palabra, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales con Cristo. Te doy gracias, mi Dios del cielo, que sea tu palabra hablando, mi Dios, quita las mías y que sean las tuyas, mi Dios del cielo. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Dios le da una palabra importante al profeta Ezequiel, llevándolo a un valle lleno de huesos secos. El contenido de esta visión es la palabra de esperanza que Dios da al mundo, que no puede cobrar vida nunca al igual que estos huesos secos. Vamos a ver el valle lleno de huesos secos que vio Ezequiel. Dice Ezequiel 37, el mismo capítulo, el verso 2, que el valle
a donde Ezequiel había sido guiado por el Espíritu Santo, estaba repleto por doquier de huesos, pero esos huesos estaban secos. Estos huesos representan al pueblo de Israel y a todos los pueblos que no tienen esperanza y están bajo presión. Según Ezequiel 37:11, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así estaban los israelitas que fueron destruidos por los babilonios y estaban en esclavitud, según Jeremías 32, verso del 1 al 3. ¿Cuál es la razón por la que Jerusalén fue destruida por Babilonia? Vamos a tocar 3 puntos. Es porque ellos abandonaron a Dios. Punto número 2, cayeron en pecado y se opusieron a Dios. Y punto número 3, el pecado de ellos fue perder la palabra de Dios y caer en idolatría con otros dioses. Si profundizamos el punto 1, que es porque ellos abandonaron a Dios, Jeremías capítulo 2, verso del 17 al 20, si quieren, si desean, pueden seguirme. Jeremías capítulo 2, verso del 17 al 20, dice: ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Vemos que precisamente ellos abandonaron a Dios, ellos se echaban bajo los árboles como ramera. Vamos a ver el punto número 2, que fue que ellos cayeron en pecado y se opusieron a Dios. Jeremías 4, del 14 al 18. Lava tu corazón de maldad. Jeremías 4, 14 al 18. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decide a las naciones: he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas del campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Cayeron en pecado y se opusieron a Dios. Y ya vamos a ver el punto número 3, que es que el pecado de ellos fue perder la palabra de Dios y caer en idolatría con otros dioses. Según Jeremías capítulo 16, verso 10. Jeremías capítulo 16, verso 10. Jeremías 16, verso 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro? ¿Qué hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces le dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros
camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Ellos estaban entregados por completo a la idolatría, sirviéndole a otros dioses. Pero vamos a ver que este pasaje de la visión de los huesos secos me hace recordar a mí la condición del hombre una vez en que desobedece la palabra de Dios en el huerto del Edén. El hombre estaba con Dios, pero el hombre se separa de Dios cuando desobedece la palabra. Vamos a ver que también la condición en la que se encuentra hoy actualmente todo hombre y toda mujer están separados de Dios por el pecado que causó Satanás. Y esto fue lo que produjo la división entre Dios y el hombre. Ahora Dios se separa del hombre. Estos están en una condición de muerte espiritual donde ya no tienen esperanza porque no han creído que Jesús es el Cristo. Estos que han tenido la oportunidad de escuchar y creer en Jesús como el Cristo y no lo han hecho, se encuentran en una condición donde no tienen esperanza, igual que estos huesos secos, de recobrar vida algún día, porque siguen haciendo la voluntad de su padre el diablo, como dice Juan 8:44, y no tienen más opción que morir y después de esto ir a un juicio eterno, como dice Hebreos 9:27. Pero vamos a ver que Dios es quien salva los huesos secos. Dios preguntó si estos huesos pueden cobrar vida. Ezequiel responde: Señor Jehová, tú lo sabes. Esto significa que solamente Dios puede salvar a estos huesos. Según Ezequiel 37, verso 3. Para salvar a los huesos secos, Jehová ordena que la palabra sea profetizada. El profetizar es declarar la palabra de Dios sin reserva. Según Ezequiel 37, verso 4. Pero esto de profetizar la palabra de Dios sin reserva, para que estos huesos puedan recobrar vida, me recuerda Romanos 10:17. Que la fe viene por el oír y el oír a la palabra de Dios. Si tú no le hablas a una persona, ¿cómo va a recibir fe? Si la palabra no es profetizada, ¿cómo esos huesos van a recobrar vida? Después de profetizar la palabra, así como ordenó Dios, los huesos se conectaron, los tendones y la carne subieron y la piel los cubrió. Ezequiel 37, versos del 7 al 8. Y yo quisiera ver precisamente el verso 8, porque hay una expresión que dice, vayan a Ezequiel 37, verso 8, para que se den cuenta. Ahí hay una parte que dice, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Podemos ver que hubieron tendones y también piel. Podemos ver que no había en ellos espíritu. Solamente les faltaba el espíritu. Y así está hoy el hombre, como cuando estaba hecho polvo, antes que Dios soplara aliento de vida en el hombre. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Cuando Dios sopla aliento de vida, entonces el hombre es un ser viviente. Cuando la palabra es profetizada, entonces los huesos secos recobran vida. La palabra es Dios creó todo por la palabra. Y todavía se mantiene por la palabra. Así está hoy el hombre, en las mismas condiciones, está hecho polvo, está hecho leña. Ya que no tienen el Espíritu de Dios, nacen sin el Espíritu de Dios, nacen detrás de su padre el diablo. Entonces está igual que esos huesos, que hasta que no recibieron el Espíritu, no andaron. Hasta que el hombre no reciba el Espíritu de Dios y vuelva a ser un hijo de Dios, no va a tener el Espíritu. Amén.
Y va a seguir igual que estos huesos muertos y secos. Y para poder ser un hijo de Dios, no hay otra manera. No se deje engañar. No hay otra manera para poder ser un hijo de Dios si no es creyendo en Jesús como el Cristo, como dice primera de Juan 5:1. Que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Y qué es lo opuesto? De que todo aquel que crea que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuál es lo opuesto? Si no crees que Jesús es el Cristo, no eres nacido de Dios. Sigues igual que estos huesos secos. No tienes la palabra, no tienes el evangelio. ¿Qué aliento de vida vas a recibir si es que tú no has creído que Jesús es el Cristo? Entonces podemos ver que cuando tú crees que Jesús es el Cristo, entonces se cumple Hechos 1:8. Viene el Espíritu sobre ti. Ya recobraste vida. Viene el Espíritu de Dios sobre tu vida. Siguió la orden de nuevo para profetizar con el Espíritu. Con lo que entró Espíritu en ellos. Cobraron vida y se volvieron un ejército. Según Ezequiel 37, del 9 al 10. Cobraron vida y se hicieron un ejército. Este es el Espíritu de Dios. Este es el Espíritu Santo. Que le da aliento de vida. Le da vida a esos huesos. Según Ezequiel 37, 14. Israel que cobró vida es el ejército de Dios que conquistó la tierra de la promesa y regresará a su tierra. Este pueblo de Israel que cobró esa vida, vemos que es el ejército de Dios que ha conquistado la tierra de la promesa. El método de Dios para poder salvar a los huesos secos y conquistar Canaán a través de ellos es el profetizar la palabra de Dios. Por eso es que hoy el cristiano que ha creído que Jesús es el Cristo ha recobrado la vida y ya no anda como estos huesos secos. Y claramente, una vez que crees, recobra tu imagen original y se multiplica y te fructifica sobre toda la tierra, llenando el mundo con la imagen de Dios como así le fue establecido a Adán y a Eva. El creyente, como así le fue encomendado a Adán y a Eva, va a multiplicarse sobre la tierra. El profetizarle a las personas no es más que darle el evangelio de Dios para que puedan recobrar vida. Pero hoy las personas, empezando por ministros y pastores de las iglesias, han confundido el significado de qué es profetizar o qué es una profecía. La profecía de Dios para el hombre no son profecías matrimoniales, profecías económicas, profecías de política, profecías de enriquecimiento de empresas o enriquecimiento de gobierno. La profecía de Dios para el hombre está sujeta a Dios. La profecía de Dios para el hombre es que pueda nuevamente encontrarse con Él a través de la palabra. La profecía de Dios está sujeta a Dios y no a los bienes materiales y terrenales. La profecía de Dios hace que te acerques más a Dios, no que te alejes de Dios. Y Cristo es la profecía de Dios para la humanidad, que se ha venido mostrando en todo el Antiguo Testamento y se ha cumplido en el Nuevo Testamento. Por eso es que el que ha creído en Jesús como el Cristo hace la obra como un profeta, porque lleva el evangelio de Dios a toda la humanidad para que el hombre pueda creer en Jesús como el Cristo y pueda alcanzar la vida eterna, pueda recibir vida, tenga que profetizar la palabra. La profecía de Dios está escrita en los 66 libros y ya no hay otra profecía. Esa es la profecía de Dios que se fue anunciada y se ha cumplido 100% y perfectamente. Así se le da vida y esperanza a esta humanidad. Así es como estos huesos secos recobran vida. Nosotros mismos somos los huesos secos en el valle. Después del pecado de Adán, todas las personas nacen en el estado de huesos secos que vio Ezequiel. Nacen en el estado espiritual dividido de Dios y muertos espiritualmente, como dice Efesios 2:1. Mas os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Por no conocer a Dios ni a su palabra, siguen la carne y hacen los deseos de su corazón.
Por lo que no tienen más opción que seguir las corrientes de este mundo y seguir pecando, según Efesios 2:2. Una vida que por temer, por tenerle miedo a morir, a la muerte, siguen las corrientes de este mundo y todas las cosas terrenales. Es una vida que viven en servidumbre y esclavitud al diablo. Por eso viene la ira de Dios sobre ellos. Por eso viene la ira de Dios, por miedo a morir. Voy a seguir las corrientes de este mundo. Si al final se vive una vez en la historia, una vez, se vive una sola vez, vamos a disfrutar, vamos a hacer lo que sea. Así dicen muchos. Pero Jesús vino para salvarnos a nosotros, que somos como huesos secos, cumpliendo la obra de Cristo. Por eso cuando Él cumple la obra de Cristo, por eso es que puede salvarnos. Por eso es que podemos recobrar vida, cuando Él cumple la obra de Cristo. Como el verdadero rey que nos ha liberado de Satanás, que ha derrotado a Satanás. Como el verdadero sacerdote que ha limpiado tu pecado original y los demás pecados. Y como el verdadero profeta que te ha conectado con Dios. Por eso Él, cumpliendo la obra de Cristo, puede salvarte. Es de la única manera que Él puede salvarte, como el verdadero rey que ha derrotado a Satanás, como el verdadero sacerdote que te ha limpiado de tu pecado, en el que naciste, porque no habrá mucho, pero en el que naciste. Y también todos los demás los limpian. Y como profeta te conecta a Dios, te lleva a Dios, porque Él es la palabra, Él es el camino. Según Marcos 10:45 dice que Él es el verdadero sacerdote. También Romanos 8:2 dice que Él es el verdadero rey, según Primera de Juan 3:8 y Génesis 3:15. Y Él es el verdadero profeta, según Juan 14:6. Y Hebreo capítulo 10, versos del 19 al 20. Necesitábamos que fuera un rey, un sacerdote y un profeta que resolviera el problema que el hombre tiene con Satanás, según Génesis 3:4. Necesitamos que fuera uno que resolviera el pecado, como verdadero sacerdote que resolviera el pecado en Génesis 3:6. Y necesitábamos uno que resolviera la separación, según Génesis 3:24. Era lo que necesitaba el hombre. Por eso vamos al Antiguo Testamento y no vemos ni uno que haya podido cumplir la obra de Cristo. Cuando pensamos que era Abraham, no, Abraham acabó. Cuando pensamos que era Moisés, Moisés acabó. Cuando pensamos que era David, David acabó. Sí, reyes, escogidos de Dios, pero acabaron. No pudieron cumplir la obra de Cristo. Y por eso vemos que 100% la obra de Cristo se cumple en Jesús. Es de la única manera, es en el único que se puede cumplir, porque Moisés podrá tener muchas características, podrá Abraham tener muchas características, podrá tener David muchas características, pero las características de Cristo, las profecías que iba a venir un Cristo, las tenía solamente Jesús, el Cristo que vino a esta tierra a resolver el problema, el verdadero problema del hombre. Cuando creo en Jesús como mi Cristo y le recibo, el Espíritu de Dios, quien es el Espíritu Santo, viene a mí y me da vida eterna. Ya puedo recobrar vida, ya no soy como esos huesos secos. Según Juan 1:12, Romanos 8:9 y Juan 14:6, mas yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios conquista al mundo con el Evangelio a través de su pueblo salvo. Por eso los salvos son el ejército de Cristo que expandirán el reino de Dios en toda la tierra. Según Hechos 1:8 y segunda de Timoteo 2, del 3 al 4. En Hechos 1:8 nos dice que cuando venga el Espíritu recibiréis poder para serle testigo en toda la tierra. Automáticamente cuando tú recibes el Espíritu de Dios, tú lo haces. Esto es automáticamente cuando tú recibes el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu viene a tu vida. Nadie te tiene que forzar a expandir el Evangelio en la tierra. Nadie te tiene que decir, oye, mira, tú tienes que hacer esto. Nadie te tiene que decir, oye, mira, vamos a hacer un proyecto de la iglesia para poder expandir el Evangelio. Es que no, es que cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú lo haces automáticamente. Porque el Espíritu lo que te impulsa es a dar testimonio. Y a dar testimonio de Cristo, no de mí. Como Cristo lo dijo, yo no puedo dar testimonio de aquel. No, es de mí. Poder testificar, hay que testificar de Jesús como el Cristo, pero hay que creerlo, porque de qué manera tú lo testificas, de qué manera tú te puedes expandir sobre la tierra si tú no tienes el evangelio correcto de la Biblia. Por eso es que cuando recibimos el Espíritu de Dios, somos como esos huesos secos que recobran vida y se unieron como un ejército para conquistar la tierra.
Asimismo nosotros, cuando creemos en Jesús como el Cristo, recibimos el Espíritu de Dios y nos unimos para poder conquistar la tierra con el Evangelio. Todas las personas que están como esos huesos secos pueden cobrar vida algún día, escuchando y creyendo el Evangelio original de la Biblia. Por lo tanto, debemos hacer el movimiento de la palabra en todo el mundo para que se pueda profetizar la palabra, para que esos huesos secos puedan recobrar vida. De la única manera es profetizando la palabra, y hay que llevarla al mundo entero. Como dice la palabra, que todos los días ellos iban anunciando el Evangelio en Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas. Ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero para terminar, quiero leerle en 3 diferentes traducciones este versículo. Hechos 5:42. Nuestra Reina Valera dice en Hechos 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero si vamos a la Nueva Traducción Viviente, a la NTV o NTV, en Hechos 5:42 también dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Pero el que tiene la Biblia, Nueva Versión Internacional, puede leer en Hechos 5:42: y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. El evangelio que predicaba la iglesia primitiva. Jesús es el Cristo. ¿Cómo yo voy a ir a un impío y decir Jesús te ama si es que no conoce el amor de Dios? ¿No conoce el amor del Padre? ¿Cómo yo voy a ir donde está un impío, donde está una lesbiana, donde está quien esté? Jesús te ama, donde está un ateo. Jesús te ama. Es que ellos no han conocido el amor del Padre. ¿Y cómo van a entender que Jesús los ama si no tienen el amor del Padre en ellos? Y el amor del Padre es Cristo. El amor del Padre, porque la Biblia lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, demostró su amor con el Hijo. Ese es el amor del Padre, el Hijo, el Cristo. Tenemos que anunciar lo único que nos da la Biblia en Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas, que Jesús era el Cristo. Profetizamos la palabra y esos huesos secos van a poder recibir vida. Vamos a orar. Dios, gracias te doy, Señor y Padre de mi Señor Jesús el Cristo. Gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra se ha podido hablar, Señor, perfectamente y tal como usted la ha dado, mi Dios del cielo. Gracias por todos los que nos están oyendo a través de las transmisiones. Mi Dios, ayuda a mis hermanos en la fe, los que han creído que Jesús es el Cristo, ayúdalos a poder extender este evangelio hasta lo último de la tierra, porque el fin está cerca, pero el fin va a llegar cuando hemos predicado que Jesús es el Cristo. Ese Cristo va a venir. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén.